Saludos a toda la gente bonita y a la que no está tan bonita. También la saludamos, no es cierto. Toda la gente tiene algo bello, especialmente hablando del alma. Vale, y estoy contento y agradecido con Dios que nos permite pues estar estudiando su palabra y aquí estamos documentándola, por así decirlo, para poder compartirla a cualquier persona que tenga un celular, YouTube, alguien que pueda acceder a YouTube. Y lo padre es que estamos arrancando el estudio número 4 del libro de Efesios del capítulo 1. Vamos a estar estudiando todo el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 1, son 6 capítulos y vamos a ver bastantes estudios por capítulo. Este es el número 4 del capítulo 1 y estamos arrancando y voy a subir puntos de cada estudio. Entonces va a ser como una serie gigante. 1 o 2 años que escuchando o estudiándolo por semana puedan ahí acabarlo. Y está muy padre. Y voy a empezar con la historia. Si tú te vas a otros estudios, en los intros vas a escuchar un poco de lo mismo, quizá más resumido o quizá basándome en el contexto de esos puntos, más bien de ese estudio, porque el intro abarca cada estudio, ¿vale? Entonces la historia, que ya lo hemos dicho vez tras vez, que se cree que fue escrito por Pablo en Roma cuando estaba en la cárcel, primer encarcelamiento. Su fecha tentativa es del 60 al 63 después de Cristo, por varios versículos que se pueden ver tanto como en Efesios como en el libro de los Hechos. Y hablando de la ciudad, que es importante conocer el contexto de la ciudad era con el sabor griego. Fue fundada al menos 1300 años antes de Cristo, en el siglo I, o sea, ya aparte, o sea, fue fundada en 1300 antes de Cristo, pero ya en el siglo I, ya en la era cristiana, se había convertido en la ciudad más importante portuaria de la provincia romana de Asia Menor. Y ahora sí que lo que abarca actualmente es la actual Turquía. Estamos hablando que Efesios estaba prácticamente en Turquía. Y lo religioso, de alguna forma cultural, de aquella tierra, no hablando por religioso el cristianismo, sino sus raíces de estas personas, de los efesios, estaba basado en su centro religioso, que era muy importante, tanto religioso como cultural y comercial, donde Artemisa era la atracción principal. También se conjuraban y documentaban toda clase de magias y hechicerías. Este es el dato que más me importa hablar de la historia del libro. ¿Por qué es la importancia de esto? Lo que llegó a conocerse Efesia, o más bien llegó a conocerse como Efesia Grámata, y esto debido a que se documentaba todo el proceso de brujería, magia, hechicería, todo esto de ocultismo y oscuro y espiritismo. Ellos tenían montones y montones de libros que, si lees el libro de Hechos, ven ahí que quemaron, pero montones y montones de libros que hablaban de todo esto, toda esta documentación de la magia, hechicería, brujería, espiritismo y todo lo oscuro, que al final de cuentas son cosas de demonios. Y prácticamente quiero que tengan esto en mente, porque la carta de Efesios como tal, hay cuenta que no, hablando de Efesios, esta carta no habla de ningún pecado, de ningún problema tal cual tenía la iglesia. Más bien se ve una estructura de un proceso, de una documentación de un proceso del crecimiento de un creyente cuando conoce a Cristo,
dónde estaba, qué es lo que empieza a cambiar, qué es lo que hemos estado viendo. Hablando de que vimos el primer capítulo, prácticamente vimos la identidad, la fe, la gracia, bases importantísimas de la esencia de un creyente en Jesús como Hijo de Dios, quien lo ha recibido como su Salvador personal. Vimos todo eso, vimos ahora sí de que Dios es bueno, vimos detallitos de que necesitamos elegir conocer a Dios y necesitamos ahora sí que elegir dejar vivir a Cristo en nosotros, porque prácticamente estamos viendo lo que realmente pasa en una persona cuando Cristo habita en él y o sea, prácticamente es resultado de una relación con Dios. Hay una obra de Dios que se ve en tu vida. Pero cuando estamos llegando a esta parte, este estudio número 4, vamos a ver también cosas bonitas hablando de la herencia. Y menciono esto, no lo vamos a hablar más de este tema, pero es bien importante como lo menciona antes, hablando de Cristo en ti, hablando de que hay que conocer a Dios para conocerte a ti y conocer tu propósito. Todos estos detallitos engloban todos los procesos del creyente. Y aquí, en este estudio, vamos a ver ahora sí que un punto o un estudio con varios puntos donde vamos a ver la herencia, pero lo vamos a ver tal cual como una recompensa al final, pero entendiendo su proceso. O sea, es muy diferente a cuando nosotros escuchamos herencia y es, cuando se mueran los padres, los abuelos, gente ahora sí que regularmente mayor y que le va a dejar alguna cosa material a los hijos, que le va a dejar, por ejemplo, la casa en herencia, y de ahí es como un regalo cuando la persona ya partió. Y es tan interesante como nada que ver cuando hablas de la herencia con Dios. Obviamente sí, podemos decir que sí hay una herencia que es muy parecida, pero no la vemos así. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, ya nos están heredando desde un principio genes, miedos, enseñanzas, una crianza, pero ni lo vemos como herencia. Bueno, con Dios vamos a ver todo esto muy, muy tangible, cómo es toda esta herencia. Entonces, como les decía en la historia, ellos documentaban toda esta hechicería. Pablo, cuando escribe tal cual el proceso de un creyente, o sea, desde cuando nace, de cómo crece, sus responsabilidades, realmente su comportamiento, su entrenamiento, sus propósitos, sus metas. Engloba todo un proceso de desarrollo, igual como un libro de biología de un ser vivo, como un humano, desde que nace hasta que ya está con Dios. La doctrina del libro se basa en eso. Desde que naces hasta llegar con Dios, y vamos a ver bastantes puntos, por ejemplo, la guerra espiritual, cómo tenemos que equiparnos, cómo tenemos que entrenarnos, cómo tenemos que fortalecernos, cómo tenemos que atacar, qué armas tenemos para usar. Está tremendo. Esa es la doctrina en sí de este libro. Preparación, inicio, preparación, desarrollo, y ahora sí que metas, cierre, consecuencias, herencia, victorias, motivación, todo, o sea, todo el proceso viene en este estudio
como esta es la doctrina, las enseñanzas del libro. Para aplicarlo a nuestra vida, que casi que está directo, ¿cómo aplico? Lo voy a llevar directo al reto. Así es simple. Si tú no sabes, primero que nada, a dónde vas si hoy mueres, tienes que recibir a Cristo en tu corazón para nacer de nuevo espiritualmente y poder ser hecho hijo de Dios, y entonces poder iniciar ese proceso. Ahora sí, para los que son creyentes y están en Dios, o son creyentes incrédulos porque han caído y viven en el pecado, va a ser lo mismo para ambos. Vamos a el reto a llevarlo en: ¿se van a quedar en donde están o van a seguirse creciendo hasta llegar a convertirse en los hombres que Dios quiere que sean, para ganar la corona de la vida, el premio de esta gran carrera? Y lo podemos ver también como la herencia final, por así decirlo, o la herencia completa. Me gusta llamarlo así, porque les digo, con Dios vamos a ver que la herencia viene desde que nacemos espiritualmente. Bueno, desde antes, porque Dios está haciendo el trabajo antes y lo hemos de alguna forma tocado en varios puntos. Así es simple. Para entrar a este estudio número 4, que se llama elegir una gran recompensa en Cristo. Elegir una gran recompensa en Cristo. ¿Quieres la recompensa o quieres el castigo? Y vamos a ver que para los cristianos el castigo ya no es el infierno, sino vergüenza, dolor demasiado y sin sentido en la tierra, y en el cielo pérdida de recompensa y, digámoslo así, como una pobreza eterna. Entonces aquí les dejo el reto para que sigan al primer punto. ¿Qué piensan? ¿Qué desean? ¿Eligen una gran recompensa en Cristo o van a elegir el castigo? Y con esto empezamos o pasaremos al primer punto.